Hola, bienvenidos a nuestro update inmobiliario de hoy, diciembre 2 del 2024. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las casas en pending status en Estados Unidos aumentaron en octubre y por tercera vez en los últimos 4 meses. Los 4 principales regiones de Estados Unidos aumentaron ganancias mes a mes en las transacciones, con el noreste a la cabeza. Octubre fue un mejor mes que septiembre. El Pending Home Sales Index del noreste aumentó 4,7%. En la zona del medio oeste del país creció 4%. En el sur aumentó 0,9% y 0,2% en el este. Todos estos son valores fueron mayores que lo reportado en este mismo mes el año pasado. Al menos eso es lo que dice la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Hablando ahora de rentas, el último informe del índice del alquiler de viviendas unifamiliares de CoreLogic revela una desaceleración significativa en el crecimiento de los precios de alquiler en Estados Unidos. En septiembre de 2024, el crecimiento anual de alquiler fue el del 2%, marcando la tasa más baja de crecimiento en más de 4 años y continuando con la tendencia a la baja iniciada a principios del año. Este crecimiento, notablemente menor que el promedio anual registrado incluso durante la década previa a la pandemia. Los alquileres de las viviendas de alto nivel crecieron ligeramente más rápido, un 2,6%, lo que sugiere que algunos inquilinos están aprovechando condiciones económicas favorables, o sea, mejores empleos, para mudarse a propiedades de mayor calidad. Sin embargo, la situación financiera de muchos inquilinos sigue siendo bastante complicada. Según una encuesta realizada por Redfin, el 22% de los inquilinos estadounidenses utiliza todos sus ingresos para cubrir los costos de alquiler. Para enfrentar estos costos, el 20% de los estadounidenses trabaja un segundo empleo, mientras el 19% ha aceptado trabajos que no les gustan. Además, un 14% depende de los regalos de efectivo de familiares y más del 13% retira anticipadamente sus ahorros para la jubilación o reduce sus contribuciones a estas cuentas. Estos datos reflejan la creciente presión económica que enfrentan los inquilinos en un mercado de vivienda cada vez más desafiante. En otras noticias tenemos de nuevo al veterano empresario de medios y tecnología inmobiliaria Michael Geraghty. Anunció esta semana que su plataforma global de transmisión de bienes raíces World Property Channel TV ampliará sus categorías de video antes de su lanzamiento en el 2025. Este canal, WPC TV, planea producir entre 6 y 8 horas diarias de noticieros originales sobre el mercado inmobiliario y el sector industrial. Su centro de transmisión global estará ubicado en Miami con el apoyo de estudios satelitales en Los Ángeles y en Nueva York. Geraghty afirmó que su misión es convertir a WPC TV en el Netflix de los bienes raíces, ofreciendo programación inmobiliaria de alta calidad y alcanzando a decenas de millones de suscriptores en todo el mundo. Todo pinta muy bien, pero ¿suscripción? Para noticias que hoy en día son accesibles de forma gratuita, ya veremos de qué se trata todo esto cuando salga al aire. Hablando localmente, tras el paso del huracán Milton, muchos residentes de las áreas afectadas temen futuras inundaciones similares, atribuyendo el problema al desarrollo excesivo en la región. Ellos han expresado sus preocupaciones en redes sociales y reuniones gubernamentales, argumentando que el rápido crecimiento agrava el impacto de las lluvias. Otros señalan que las precipitaciones récord de este año habrían causado inundaciones sin importar el desarrollo del terreno. Según la comisión de algunos condados, Florida cuenta con estrictas regulaciones de aguas pluviales, pero las lluvias de Milton fueron excepcionales, con 16 a 18 pulgadas en 4,6 horas, un evento sin precedentes. Creo que tanto los residentes como los comisionados tienen la razón. Ojalá y se pudiera lograr un balance entre continuar con un desarrollo sostenible y mejorar los códigos de construcción y desarrollo, algo así para que ayude a contrarrestar y mitigar los efectos de estos desastres naturales. En nuestro dato curioso de hoy tenemos el parque más pequeñito del mundo. Se llama Mills End Park en Portland, Oregon. Tiene 2 pies de diámetro. Más pequeño, imposible. Así que ojo, pues porque si llegas a pestañear, bueno, te puedes perder parte del recorrido. Para hoy, diciembre 2 del 2024, el tipo de interés medio actual para la hipoteca fija a 30 años de referencia es de 6,91%, disminuyendo 7 puntos básicos durante la última semana. Y bueno, esto es todo por hoy. Les habla María Urbano, tu agente inmobiliario aquí en la Bahía de Tampa. Espero que tengas una excelente semana, inicio de diciembre, y nos vemos la próxima. Bendiciones.